Gracias. Saben ustedes que los jubilados están absolutamente perjudicados. Me llegó algo que anda dando vueltas por allí, que es un texto de un jubilado enorme y largo, no tuve tiempo de resumirlo, pero que reduce su bronca y su sensación de que tenga que estar pasando lo que está pasando para que pase a ganar 300 y pico de mil de pesos si es que se aprueba. Bueno, parece ser que se veta finalmente, o por parte de Presidencia van a vetar, el tema de la reforma, que no sé por dónde va, una reforma del 8% a jubilados. Quien nos asesora siempre es Juan Carlos Juárez. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Ubaldo y Raúl te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes estos temas que son tan sensibles para una parte muy importante de la sociedad argentina. Tengamos en cuenta que Hacémelo los adultos fácil, a mayores. ver qué tenemos que entender, Juan Carlos. A ver, la ley que se aprobó en el Senado de la Nación es una ley que, en primer lugar, ordena un montón de cuestiones que tienen que ver con respecto a los jubilados y al ANSES. En primer lugar, establece una recomposición del 8.1%. 8.1, sí. ¿Por qué? Porque la modificación que hace el presidente de la Nación a partir de aumentar o tener la movilidad jubilatoria mediante el índice precio consumidor, en el mes de enero la inflación fue del 20.6 y la recomposición que hizo el gobierno fue del 12.5. De ahí surge el 8.1 como aumento, que en realidad es un aumento real a partir de abril del 7.2%. Esto también hay que decirlo. ¿Esto qué significa? Significa, es decir, que los jubilados accedan a esa pequeña porción que no están recibiendo. Por otro lado, la modificación estableció que todos los meses de marzo de cada año haya una recomposición si hay una diferencia entre el índice de precio al consumidor y lo que se conoce como RIPTE o el promedio de los aumentos de los salarios registrados. Si hubiera una diferencia de salarios que aumentó más que la inflación, tendría que aumentar el gobierno el 50% de ese índice. Vamos a suponer, si la inflación interanual fue de un 100% y los salarios aumentaron un 150%, la diferencia del 50%, el gobierno debiera aumentar el 25% de esa diferencia. ¿Se entiende? Digo, para Sí, ser más sí, claro. perfecto. Bueno, eso ordena, ¿por qué? Porque evita la litigiosidad. Es decir, cuando hay sentencia de la Corte que dice que cuando un jubilado pierde más del 15% en relación a lo que debiera percibir como aumento salarial, pero que no lo tiene en su jubilación, lo considera como confiscatorio. Entonces habilita la vía judicial. Por eso en la Argentina hay 280.000 juicios en proceso y 90.000 sentencias firmes. Por el otro lado, eso, digamos, quita la litigiosidad porque hay una recomposición. La otra cuestión es que la ley ha establecido que el cálculo del haber inicial cuando un jubilado recién se jubila se actualice mensualmente, no como ahora que se actualiza en forma trimestral, que se hace en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Para ser más claro con un ejemplo, un jubilado que se jubila en el mes de agosto va a tener una actualización menor al que se jubila en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque justo se da el cambio de la base mínima de actualización. Y, por ejemplo, el jubilado que se jubila en agosto va a tener un 20% menos de actualización que el que se jubila en septiembre. Otra fuente de litigiosidad. Por eso también hay juicios de esa naturaleza. Así que hay un ordenamiento ahí al pasar a ser, en vez trimestral, pasa a ser mensual. Yo creo que el problema del gobierno que tiene que ver con la precariedad de gestión y con la precariedad de algunos funcionarios, que no entender esta situación, de hablar y de poner por delante una decisión que es más que una decisión, es una bravuconada política, en vez de entender que con esto se le ordena de manera integral
el sistema jubilatorio. ¿Es una bravuconada, Juan Carlos, es una bravuconada política o hay en serio un condimento económico que no puede soportar el gobierno de tanto aumento de tantos jubilados? No, yo creo que es una bravuconada. El costo se equilibra fácilmente. En primer lugar, si los salarios crecieron más que la inflación, hay mayor recaudación por aportes y hay mayor recaudación fiscal. Las jubilaciones se pagan con aportes y contribuciones y se paga con un componente fiscal. Entonces, no hay ahí una consistencia técnica en la explicación que pretenden darle al tema. Bien. No existe. Es simplemente decir que es un dato sobre la gestión que dice, bueno, o se hace lo que yo digo o no se hace nada. Bien. ¿Me entiende? Sí, Juan Carlos. Esa es la cuestión de fondo. Sí. Juan Carlos, ¿qué puntos de contacto tiene esta decisión que anticipó el gobierno con el veto que en 2010 había efectuado la entonces presidente Cristina Fernández sobre justamente lo que había sancionado el Congreso respecto al 82% móvil? Bueno, ahí estamos hablando de cuestiones diametralmente opuestas. El 82% móvil en la Argentina es imposible de pagar. No existe. No hay ninguna posibilidad. Para pagar el 82% móvil deberíamos tener 4 aportantes por cada beneficiario. Y hoy en la Argentina tenemos 1.8 por cada beneficiario. Es decir, digo un solo dato. Tenemos el 50% de los trabajadores en la Argentina que no le hacen aportes y contribuciones. Ese es el dato de fondo. Digo, para hablar con responsabilidad del tema, porque yo escucho muchos funcionarios, lo escucho al ministro de Economía y al presidente de la Nación decir disparate. Es una mentira absoluta decir que van a tener que invertir 360.000 millones de dólares. Exacto. ¿Por qué? Porque el costo anual del pago de todas las jubilaciones y pensiones en la República Argentina no lleva más de 45.000 millones de dólares por año. ¿Se entiende? Tiro los datos porque uno no puede aceptar una mentira tan descarada. Bien, me gustaría saber en qué basan semejante mentira. A ver, para cerrar la participación de hoy, ¿y cómo funciona? El presidente tiene el derecho al veto y veta esto, como ya lo anunció, tiene un plazo, 15 días, se veta, vuelve y el Congreso y senadores terminan aprobándolo. ¿Es así el camino? Ese es el camino. A ver, el gobierno, el presidente de la Nación tiene la facultad constitucional de vetar, pero el Congreso de la Nación tiene la facultad constitucional de insistir con los 2/3. Para que eso, si hubiera un veto, vuelve a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados tiene 2 opciones, o aprueba con los 2/3 o no lo aprueba. Si no lo aprueba, no se puede volver a tratar el tema hasta el próximo periodo legislativo. Bien. Periodo que va a estar complicado porque es un año electoral. Ahí vamos para otro lado. Exactamente. Bueno, esto es por hoy. El Diga. otro tema de la ley es el siguiente. El gobierno está pagando a cuentagotas las sentencias firmes que tiene que pagar a jubilados que hicieron juicio por reajuste. Esta ley lo conmina a que comience a pagar esas sentencias firmes y además lo conmina a que le transfiera a las provincias los fondos que le corresponden a las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación. Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, por mencionar algunas de las que no han sido transferidas. Esa es otra cuestión donde el gobierno tiene un déficit importante. Me decís tu mirada, chiquito, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves esto? Vetar se veta ahí. ¿Qué va a pasar? No, puede judicializarla también. Por una cuestión de que... Bien. Puede presentar diciendo que no tiene los fondos suficientes o que no hay los ingresos suficientes. Y la verdad yo voy a tirar un solo dato. En la Argentina no pagan bienes personales todas aquellas personas que tienen inmuebles rurales en el exterior. Es decir, quien tiene un campo en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Paraguay o en Bolivia o en cualquier país del mundo, no paga bienes personales. ¿Por qué? Bueno, porque no es una especie de condonación, digamos,
que tiene el Estado con respecto a esos bienes. Deberían pagar, así como pagan los que están en Argentina. Resulta que si vos tenés un bien inmueble rural en el exterior no pagás un centavo, si está en la Argentina lo tenés que pagar. Ahí hay una inequidad fiscal muy grande, por ejemplo.